Hoy quiero compartir algo acerca de una convocatoria que hizo ACIERA, que es la Asociación Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, y proclamaron que hoy es un día de arrepentimiento. Entonces yo quiero hablar del arrepentimiento. ¿Ustedes creen que es bueno arrepentirse de algo? ¿Sí? Pero es más fuerte aquella persona que dice, bueno, yo soy así, listo, que me aguanten, porque esto que está cambiando. No es más fuerte ese tipo, ¿no parece más fuerte? Bueno, la Biblia habla de arrepentimiento. Creo que tal vez me arriesgaría a decir que es el gran tema de la Biblia, el arrepentimiento. Y me arriesgaría a decir que aquellas personas que tienen la capacidad de decir, me equivoqué, tenés razón, son mucho más fuertes que los que no lo pueden decir. Tienen mucho más recursos. Decir, che, me equivoqué. Fui yo estuve mal. ¿Sí? Perdoname, te hablé de mala manera. Entonces esto implica las relaciones entre nosotros, entre domésticas de todos los días, e implica una actitud de la iglesia. ¿Sí? Y vamos a ver que la Biblia nos habla mucho. Yo podría leer cantidad de versículos, pero estaríamos horas. Y como dice aquel dicho, lo bueno si es breve, entonces es 2 veces bueno. Trataré de no extenderme mucho. ¿Sí? Le pido que abran sus Biblias en el 2º libro de Crónicas. Vamos a leer un pasaje muy conocido para algunos, pero para otros no es conocido, así que lo vamos a leer. 2º libro de Crónicas, en el capítulo 7. Ese libro está en el Antiguo Testamento. Antes de leer el pasaje, vieron que todo el mundo habla, o sea, de Dios habla todo el mundo. Y es más, hay pero mucha gente que es creyente, pero creen en un Dios que ellos tienen en la cabeza, que tal vez es diferente del Dios que el otro tiene en la cabeza. O sea, no conocen al Dios de la Biblia, pero sí creen en Dios. Entonces le podés preguntar a alguno y le decís, che, ¿Dios castiga? Y uno dice, sí, Dios castiga. Y el otro dice, no, Dios no castiga. Entonces no es el mismo Dios en el que estos dos creen, para poner un ejemplo. Pero yo digo, si un padre, vamos a hablar de un padre, muchos de los que estamos aquí somos padres y estamos aprendiendo seguramente a hacerlo. Digo, si un padre que tiene la cabeza en su sitio es más o menos normal, y si un hijo miente o se puso rebelde, hizo un berrinche, o cuando es chiquito, o faltó el respeto, supongamos, a uno de ellos, y entonces el padre le pone un castigo. Dependiendo de la edad, puede ser, no te dejo ver la televisión, o no comes el postre, o no te dejo usar la computadora, o si es más grande, no te dejo salir este sábado. Supongamos, no sé, pongo ejemplos, no digo que ustedes me tienen que copiar, simplemente menciono. Entonces ahí tenemos un conflicto y una confrontación, porque hay uno que no está de acuerdo y el otro que puso la disciplina, tal vez ni siquiera está seguro si está haciendo bien, pero es lo que ha decidido, porque cree que es lo mejor. Entonces se levantó la voz, hubo un feo clima, ¿sí? Y de repente viene el muchachito, supongamos 10, 11 años, y se acerca al papá y le dice, papá, perdóname, yo estuve mal, tenés razón, yo me equivoqué, papá. Qué situación, ¿verdad? Porque todo el enojo que tenía el papá es que frente a una actitud así te predispone
mejor con ese niño. Tal vez le aminorás la pena o tal vez se la sacás. No sé, pero algo pasa luego de que alguien venga y diga: perdóname, fui yo, me equivoqué, estuve mal. Y te lo dice de verdad, realmente te predispone mejor. Ahora, la Biblia todo el tiempo, yo voy a decir esto, como Dios es un Padre bueno, sí castiga a sus hijos. Porque la Biblia dice que Dios al que ama, lo disciplina. Porque si un padre no disciplina nunca a un hijo, tenés un futuro delincuente. ¿Entendés? O sea, es una función natural del padre decir: no, esto sí, acá se come, no se come con los pies arriba de la mesa, no sé, poner ciertas normas que pueden los hijos no estar de acuerdo, pero son las normas de los padres. ¿Sí? Y Dios muchas veces ha castigado a su pueblo, pero este castigo no es porque lo quiere ver sufrir, sino porque lo quiere que realmente crezca bien y se desarrolle bien. Es por amor que Dios a veces pone una disciplina. Ningún padre quiere que su hijo sufra y pegarle para que le salga sangre, no, nada. O sea, lo único que quiere es hacerlo entender, enderezar una actitud rebelde, que está mal. Y es muy trabajoso disciplinar y educar a los chicos. Mucho más fácil dejarlo que hagan lo que quieran. Pero luego tenéis las consecuencias, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un pasaje que dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. El versículo famoso es el 14. Pero voy a leer del 13, por favor, que también está en la Biblia. ¿Sí? Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Me quiero parar acá. Hay cosas malas que suceden, que las manda Dios. ¿Conocían eso ustedes? ¿Conocían a este Dios? Hay situaciones que afectan a muchas personas, que las manda Dios. ¿Sí? Pero como tenemos una idea distorsionada de Dios, pensamos que es la naturaleza, que es el diablo, que es cualquier cosa, menos Dios, entonces nadie recurre a Dios para pedir que nos ayude, porque no lo relacionan con Dios. Pero acá la Biblia dice: si yo hiciera esto, si yo mandara una pestilencia, si yo cerrara los cielos para que no llueva, eso significa hambre sobre la tierra. ¿Sí? Dice después el versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si se humillare, ¿sí? La verdad es que muchas veces yo encuentro que el reino de Dios es el reino del revés en comparación con el reino, digamos, la manera en que se vive, ¿verdad? Porque la palabra, si se humillare, el que no conoce la manera de hablar de Dios, hasta suena medio feo, porque la palabra humillación, que una persona sea humillada, no está bueno. O que te humille alguien, no está bueno. Pero acá está hablando de una humillación que deliberadamente yo hago frente a Dios. Yo me humillo ante Dios. ¿Entienden? Es una actitud de saber que no estamos en igualdad de condiciones. Que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Que Él es el creador y que yo soy parte de su creación. Y he reconocido que Él es soberano y entonces me debo a Él. Entonces me humillo. Decido hacer así.
al que le cuesta un poquito esto, porque tal vez a alguno de los que me están escuchando le cuesta esto, porque son un poquito duritos. Sí, dice la Escritura, no yo, que Dios exalta al que se humilla, pero resiste al que es soberbio, al que siente que no necesita, al que cree que es fuerte y que no necesita tanto de Dios. ¿Viste? Al que se cree que es muy bueno, ¿sí? Al que se cree que es un santito para ser imitado. La Biblia también dice, si alguno anda firme, mire que no caiga, siempre cuídese, ¿sí? Entonces, aquí este pasaje dice, si leemos el versículo 14, dice, si se humillare, ¿quién? El pueblo. Mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿quién? ¿Que orare quién? Mi pueblo. Y buscaren mi rostro, ¿quién? Mi pueblo. ¿Sí? Entonces nosotros estamos mezclados con un montón de personas que no son mi pueblo. Pero el Señor espera que su pueblo haga esto. Deliberadamente se humille y le busque y ore. Y este es el espíritu que tiene que haber en nosotros. Y la verdad es que hoy la convocatoria es que oremos por la Argentina. Después vamos a orar por Argentina. Los que somos argentinos y los que no, pero bueno, estamos habitando esta tierra y queremos bendecir esta tierra que ha pecado, que hemos pecado. Y de alguna manera hacerse cargo. Yo le puse a este mensaje haciéndonos cargo, ¿sí? Y la verdad es que los que andan por la capital, bueno, por acá también, los que toman taxi, no sé cuántos toman taxi y han hablado con el tachero, viste que el taxista es el director técnico de la selección, porque es el que más sabe de fútbol, es el que sabe lo que hay que hacer con el país, el que hay que hacer con la economía, con los que roban. Hay que matarlos a todos, te dicen así los taxistas, ¿viste? Dicen esas cosas. Los tipos tienen la solución para todo. Entonces, es una actitud muy argentina esto de sabérsela, ¿viste? Saber. Entonces hay un tipo que está haciendo el asado y hay dos que miran y opinan de qué es lo que debería hacer. Están mirando el partido de fútbol y están todos protestando contra el director técnico porque puso a tal y porque no puso al otro. Hay un partido de ajedrez, ¿viste? Y hay uno que mira del costado y dice... y ya con su carita, ¿viste? Está opinando de qué es lo que debería hacer. Siempre nosotros sabemos lo que tiene que hacer el otro. Nosotros esperamos, tenemos muy internalizado la cosa de que el otro tiene que cambiar algo. Sabemos lo que el otro tiene que hacer, ¿sí? Y queremos que el otro cambie, pero nosotros no queremos cambiar. Queremos que el otro cambie. Entonces es una cosa muy lamentable que a veces nos pasa y que veo muy a menudo. Entonces veo como que acá en Argentina hay mucho opinólogo que sabe de todos los temas. Entonces cuando nosotros pretendemos que el otro cambie, pero yo no estoy dispuesto a cambiar, entonces no cambia nada. Porque el otro no cambia y yo tampoco cambio. Y estas situaciones se dan en los matrimonios, se dan en las familias, entre los hermanos. Siempre suceden este tipo de cosas. Discusiones entre amigos. Siempre hay que esperar que el otro cambie. Ahora, yo dije que iba a tratar de no ser muy extenso. Y los que les gusta leer la Biblia, les recomiendo que puedan leer. A mí me interesa ver cómo oran los grandes hombres y mujeres de Dios, que vos ves cómo oraron ellos. Yo digo, tengo que aprender a ver cómo oraron estos. ¿Sí? Vos imaginate que hoy, por alguna razón, el Señor permitiera, le dijera a Pedro, dice, Pedro, te dejo ir un ratito allá a Villa Adelina al culto y después te volvés. ¿Viste? Y lo tenemos acá al apóstol Pedro.
Todos queremos que ore Pedro, ¿verdad? Todos quisiéramos escuchar cómo ora ese hombre. ¿Qué hace? Tremendo, o sea, generaría mucha expectativa. A mí me resulta con mucha expectativa leer cómo esta gente oraba. Y me encuentro, por ejemplo, y no me voy a detener, pero me encuentro por ahí en Daniel, en el capítulo, por el capítulo 10, 9 o 10, no me acuerdo, que Daniel ora por su pueblo. Y él, que era un hombre que la verdad en todo el libro nos dice un pecado de él. Supongo que lo debería tener, pero no te menciona un solo defecto de Daniel. Un profeta formidable. Tal vez el que más admiro de toda la Biblia yo, porque me parece tremendo. Y él dice, Señor, hemos pecado. Y él siente dolor y se incluye dentro del pueblo. Tremendo. Y como él hay otros. Y voy a leer un pasaje que le pido que ustedes también busquen, que está en Nehemías, que viene un poquito después de lo que teníamos abierto en la Biblia. Nehemías. Vamos a leer ahí Nehemías. Yo pretendo, miren, después vamos a hacer algo que creo que es muy importante. Imagínense que ustedes se pueden levantar, no sé, mirar toda esta situación de 50 metros hacia arriba y ustedes van a ver un grupo de personas que van a clamar, que van a orar por la Argentina, y esto mismo está sucediendo en muchas otras iglesias. Y vamos a hacer lo que el pasaje que acabamos de leer. Si se humillare mi pueblo, si se humillare y oraren y me buscaren, ¿sí? Dios va a escuchar nuestra oración. Porque cada vez que prendemos la radio o la televisión o leemos un diario, vemos cientos y cientos de cosas que están mal. Y parecería que algunas van empeorando incluso. Porque la sociedad está involucionando. Y tal vez no hemos colmado la paciencia de Dios. Pero dice que una vez Sodoma y Gomorra colmaron la paciencia de Dios y Dios tomó la determinación de destruirlas. Pero por la oración de un justo que había allí, que en realidad estaba afuera, dijo, Señor, podemos liberar si hubiera algún justo allí. Entonces se salvó la familia de Lot. Entonces, yo creo que Dios va a escuchar la oración de un remanente de habitantes de esta tierra tan bendecida, para que oremos en favor de esa tierra. Pero no quiero que esto se quede únicamente en algo macro, una oración que orar de todo el país, sino que hoy nos podamos llevar este pensamiento para que lo apliquemos en nuestras casas. No sé, a ver, de los que están presentes, ¿alguno discutió en su familia? Bueno, 4 levantaron la mano y todos los demás han mentido. Bueno, entonces, digo, todos, discutimos, porque claro, la convivencia, etcétera, etcétera, pero digo, podemos aplicar algunas ideas realmente muy prácticas para apagar algunos incendios cuando el fuego está chiquito y no cuando se hizo un incendio que ya parece imposible de apagar. Porque a ver, si pudiéramos hacer una anatomía de la discusión, de la pelea, ¿cómo empieza? ¿Verdad? Generalmente la pelea empieza por una pavada, ¿sí? Que cuando lo mirás decís, pero empezamos a discutir porque las medias, no encontré las medias, y por eso casi empieza la Tercera Guerra Mundial. Entonces, empezó una discusión y al principio era un intercambio de ideas más o menos sensatas, ¿sí? Con cierta cordura, pero a medida de que el otro no me entiende, ¿viste? Y me dice algo que nada que ver, entonces yo le respondo de nuevo para ver si me entiende. Pero
me llama la atención de que no, me sigue y me saca otro tema que nada que ver, lo cual me pone mal. Entonces va y va y ve. Entonces ya se pasa de cierta dosis de cordura y de sensatez a esperar que el otro termine de hablar para yo retucarle, porque no quiero escuchar para pensar lo que me está diciendo y considerarlo, sino que quiero que deje de hablar para yo contestarle. Entonces eso es solamente una discusión que no sirve para nada, cada vez más grande, más grande, más grande, y no sirve para nada. Ahora, cuando podemos entender que ya nos embarcamos en una discusión, es menos malo interrumpir la cosa y decir, déjame, por una hora no hablemos, por favor, hacé vos lo tuyo, yo lo mío. Es menos malo. Y cuando baja la temperatura, tener la entereza y la valentía y esa buena calidad interna de ir y decir, perdóname que te grité, ¿no? Y no me manden un perdón así, no el perdón en potencial. Si te grité, perdóname. No, porque ya sabés que gritaste. Entonces no me digas, si te grité. No, perdóname porque te grité. Perdóname porque te dije tal cosa. Me molestó algo que dijiste, pero yo no, me hago cargo de lo mío. Hagámonos cargo de nuestras cositas. ¿Sí? Tenemos recursos, ya como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Tenemos fruto del Espíritu Santo. Entonces, seamos un poquitito más valientes de lo que venimos siendo hasta ahora. Perdóname, ¿sí? Sin esperar que el otro, porque el otro sí tendrás que hacer cargo de lo de él, ¿sí? Pero me hago cargo de lo mío. Esto es para que las cositas de la familia. Ahora, Nehemías, vamos ahora a volver a lo macro, vamos a pensar en función de un país, ¿sí? A ver, acá el contexto era que toda la nación se había apartado de Dios. Capítulo 9, Nehemías capítulo 9. Toda la nación se había apartado de Dios, habían perdido las escrituras, no sabían ni dónde estaban, tenían un libro de la ley, pero se había perdido en una mudanza, qué sé yo, ¿viste? Cuando te mudás, que, bueno, las cosas se pierden. Literalmente no encontraban nada. Y habían encontrado las escrituras y había un escriba, un intérprete de la ley, que la estaba leyendo. Y cuando la leía, la gente tenía nostalgia de lo que le habían contado y se compungieron de corazón. Y dijeron, ¡qué locura! ¿Qué estuvimos haciendo? Y se dieron cuenta, confrontados con la ley, que habían pecado. Quiero que lo leamos. Nehemías en el capítulo 9, el versículo 2. Dice la Nueva Versión Internacional, así: habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Bien clarito, ¿verdad? Bien clarito. Fíjate lo que hicieron. Primero se separaron de los extranjeros. No es porque los estaban discriminando, sino que dijeron, estos si no tienen la fe no van a entender nada de lo que vamos a hacer nosotros. Juntémonos con los que somos de la fe y hagámonos cargo. Porque fácil sería decir, no, lo que pasa es que los extranjeros, estos nos hicieron pecar. Lo mismo que hizo Adán. Mira, el primer hombre ya hizo eso. Cuando Dios lo confrontó, Adán, ¿comiste la fruta? Y no, la mujer que vos me mandaste. Como si la culpa la tuviera Dios, ¿viste? Entonces siempre tenemos la tendencia de poner la culpa afuera. Y acá esta gente dijeron, no, vamos a entrar entre nosotros, vamos a leer la Biblia, vamos a leer la ley, y lo que nos deje en offside vamos a confesarlo. ¿No? Así que tal vez
podríamos hacerle un bien a la Argentina, nosotros, aportando un granito de arena, sí, desde aquí, confesando nuestros pecados y pidiendo el favor de Dios para esta tierra. ¿Qué les parece? Salgamos un poquito afuera de nuestro ombligo y miremos cuántos males hoy están sobre la nación. Que hemos corrompido la nación. Porque no creo que Dios se haya equivocado al crear esta tierra pero tan rica. ¿Sí? Somos una nación que tenemos recursos naturales de todo tipo. Seríamos la envidia de muchas otras naciones. Pero sin embargo, no vivimos acorde con tanta riqueza. Algo hemos hecho mal, ¿no les parece? Entonces, yo creo que si nosotros como iglesia reconocemos nuestros pecados y pedimos el favor de Dios, nos humillamos y oramos y buscamos su rostro, habremos hecho nuestra parte, ¿no les parece?